heard of the book, The Shepherd's Staff. Algunos quizá hayan oído del libro El Cayado del Pastor. I put this together for the house church leaders in China. Compilamos este material para los líderes de las iglesias en casas en China. It took about 30 years to gather the material. Requirió como 30 años el reunir todo este material. And about 3 years to organize and edit it and rewrite it. Y como 3 años para editarlo y reorganizarlo. And we produced this for the house church leaders. Y hemos producido esto para los líderes de las iglesias en casa. And you can purchase it in the Spanish language from Vino Nuevo. Y tú lo puedes comprar, la versión en español de parte de Vino Nuevo. We have been giving them away to church leaders all over the world. Los hemos regalado a líderes de iglesias por todo el mundo. We have it in 16 different languages. Los tenemos en 16 diferentes idiomas. And we've given away over 500,000 copies. Y hemos regalado más de 500,000 de copias. The house church in China is a very interesting phenomena. La iglesia en las casas en China es un fenómeno muy interesante. The government in China wants all the churches to be registered with the government. El gobierno en China quiere que todas las iglesias estén registradas con el gobierno. And they want to tell the pastors what they can teach and preach. Y ellos quieren decirle a los pastores lo que pueden enseñar y predicar. The house church leaders have refused to go along with that arrangement. Y los líderes de las iglesias en casa han rehusado este arreglo. They feel they have to obey the Lord in what He tells them to teach and preach. Ellos sienten que necesitan obedecer al Señor en lo que Él les dice que deben predicar. And so this has brought a lot of persecution against the house church. Así que esto ha traído mucha persecución contra las iglesias en casas. They're not allowed to have any training centers. No se les permite tener centros de entrenamiento. They have to meet in small groups. Tienen que reunirse en pequeños grupos. And as far as the government is concerned, they are illegal. Y según el gobierno son ilegales. And the phenomena that has happened with all the persecution El fenómeno que ha sucedido con toda la persecución is that the church in China has exploded in growth. es que la iglesia en China ha explotado en crecimiento. And today there are between maybe 400,000 and or more house churches. Y el día de hoy hay más de 400,000 iglesias en casas. About 3 million Chinese are being converted every year. Y como 3 millones de chinos se convierten cada año. So they have to have 15,000 new house church leaders every year. Así que requieren 15,000 nuevas iglesias en casa cada año. Just to have one house church leader for each new house church. Solo para tener un líder para cada nueva iglesia en casa. Of 200 believers. De 200 creyentes cada una. So at the present time, así que en el momento presente, we have been able to supply 250,000 of the house church leaders in China with a copy of the book. Hemos podido suplir a 250,000 líderes de iglesias en casa con este libro. All of them have to be carried into China by someone in a box. Y todos estos libros tienen que ser llevados físicamente a China en una caja. Or in a suitcase. O en un beliz. And they call it smuggling it into the country. Y el gobierno le llama contrabando. And that's the only way we can get them in. Y es la única forma que podemos introducirlas al país. So it's a slow process. Así que es un proceso lento. We're only able to move 3,000, 5,000, 6,000 copies a month across the border. Solo podemos mover de 3 a 5,000 copias por mes adentro del país. 50 or 60,000 copies a year. 50, 60,000 copias por año. And so we've been getting them in now for almost 10 years. Y ya tenemos como 10 años introduciendo este libro a China. But there's still many thousands of house church leaders waiting for their copy of the Shepherd's Pero Staff. todavía hay muchos miles de líderes de iglesias en casa esperando su copia del Cayado del Pastor. And it's been a great blessing to these house church leaders. Ha sido una gran bendición a estos líderes de casas. We've gone into China on several occasions. He viajado a la China, al interior de la China varias veces. To meet with some of the key house church leaders. Para reunirme con algunos de los líderes claves. I don't like to go into China. No me gusta viajar adentro de China. Because when I go, I put those who meet with me at risk of imprisonment. Porque cuando yo voy,
yo pongo en riesgo de prisión a aquellos que se encuentran conmigo. But they still plead with us to come, Pero no obstante, ellos nos ruegan que vayamos, even though it means they might go to prison. aunque signifique que ellos vayan a la cárcel. And they are brutally beaten in their prisons. Y en sus prisiones son brutalmente golpeados They suffer tremendous persecution. y sufren tremenda persecución. But it just makes the work of God go the faster. Pero esto parece que acelera el trabajo de Dios. I don't know if the book is available yet in the Spanish language, Y no sé si el libro todavía, si ya está disponible en el español, but a book was published last year called The Heavenly Man. pero el año pasado se publicó un libro que se llama El Hombre Celestial. It may be one of the most powerful, if not the most powerful books I've ever written, or read rather. Es uno de los libros más poderosos, si es que no es el libro más poderoso que yo he leído en toda mi vida. You who speak English should obtain a copy. Ustedes que hablan inglés deben obtener una copia. It was named the Book of the Year by the Christian publishers in the United States. Fue nombrado el libro del año por los publicadores cristianos de Estados Unidos. But the book titled The Heavenly Man Pero este libro, cuyo título es El Hombre Celestial, is the story of one of the house church leaders in China. es la historia de uno de los líderes de las iglesias en casa en China. And it's largely the story of his sufferings Y es principalmente la historia de sus sufrimientos for the gospel and for Christ. por causa del Evangelio y de Cristo. I had heard of the Heavenly Man for many years. Yo había escuchado acerca del Hombre Celestial por muchos años. God has used him so powerfully in the nation of China. Dios lo ha usado tan poderosamente en China. The communists are dreadfully afraid of him Los comunistas le tienen pavor because of the great power of Christ in his life. a causa del gran poder de Cristo en su vida. Like most of the house church leaders. Como la mayoría de los líderes de las iglesias en casa. He's a very sweet, humble brother. Es un hombre muy sencillo y humilde. I was given a picture of him several years ago by a Chinese brother, Hace años me regalaron una fotografía de él. and I've had the picture of the Heavenly Man and his wife on my little desk for about 4 or 5 years. Y he tenido la fotografía del hombre celestial y de su esposa en mi escritorio por unos 4 o 5 años. It reminds me to pray for him. Me recuerda que ore por él. And now his story is in print, Y ahora su historia ha sido impresa. and I would certainly recommend it to everyone. Y se la recomiendo a todos. But this brother, on one occasion, Pero este hermano en una ocasión fasted without food or water ayunó sin alimento ni bebida ni agua for 74 days. por 74 días. Obviously, you're only sustained miraculously if you do something like that. Obviamente, si tú haces algo así, solo eres sostenido por una obra milagrosa. Usually, without water, you would die in 6 or 8 or 10 days. Usualmente, sin beber agua, mueres en 6 a 8 a 10 días. And in a very hot desert climate, you could die in 24 hours without water. Y en un clima desértico caliente, pudieras morir en 24 horas si no tienes agua. But he went 74 days Pero él duró 74 días because he felt God was leading him to do that. porque sintió que Dios lo estaba dirigiendo a hacer I esto. won't tell you the story or why or the outcome, No les contaré toda la historia ni su desenlace, but he had such strong miracles, pero él vio milagros tan fuertes, from the dead being raised, muertos resucitados, curable diseases being healed, enfermedades incurables siendo sanadas bringing thousands to y Christ, miles llegando a Cristo, even though they're not allowed any public crusades. aunque no se les permite llevar a cabo campañas en público. They have to do all of this under very careful conditions. Todo esto lo tienen que hacer con mucho cuidado. But even under great persecution, Pero aún bajo gran persecución, it causes the church to grow. causa que la iglesia crezca. And one of the most wonderful things about the house church movement, Y una de las cosas más maravillosas acerca del movimiento de las casas de iglesias en casa, even though they are very poor, aunque son muy pobres, the average support of a house church leader would be between 200 and 300 pesos a month. el apoyo o el sostén económico promedio de un líder de iglesia en casa es de 200 a 300 pesos por mes. And yet they have a great vision to evangelize the world, Y sin embargo tienen una gran visión para evangelizar el mundo, to finish the job of world evangelism. de terminar la tarea del evangelismo mundial. And they have actually planned for the invasion of Asia, Y ellos ya han planeado invadir a Asia, not just China,
No solo China, but India, sino India, where Hinduism has had a grip on the people for thousands of years, donde el hinduismo ha dominado al pueblo por miles de años, where less than 3% of the population are Christian. donde menos del 3% de la población son cristianos. In China today, En China, el día de hoy, somewhere around 10% or more of the people are believers. alrededor del 10% o más de la población total son And creyentes. in a nation of 1,300,000,000 people, Y en una nación de 1.300 millones de habitantes, that works out to 130 million or more believers, eso significa que son más de 130 millones de creyentes, which I think is more than the population of Mexico. que creo que es más de la población total de México. And they have a great vision to evangelize Burma and India. Y tienen una gran visión para evangelizar Birmania o Myanmar y India And the Muslim countries, y los países musulmanes, and go back down the Silk Road to Jerusalem. y regresar por el camino de seda, así llamado, a Jerusalén. The gospel originally came up the Silk Road to China in El the early evangelio centuries. originalmente llegó a China por este camino conocido como el camino de la seda, And they believe the Lord is going to use them y ellos creen que Dios los va a usar a to ellos go back down the Silk Road para regresar por el mismo camino and evangelize all those Muslim countries y evangelizar todos esos países musulmanes until they finally reach Israel. hasta que finalmente lleguen a And then Israel. they're going to evangelize Israel. Y entonces van a evangelizar a Israel. So they have large vision, Así que ellos tienen una gran visión, even though they are very, very poor. aunque son sumamente pobres. But they will get the job done Pero ellos van a lograrlo because of their dedication and their consecration. por su dedicación y su consagración. It isn't the money you have, No es el dinero que uno tenga, it's the dedication you have. es la dedicación que uno tenga. And that's how they have spread the gospel across China. Y es así como ellos han extendido el evangelio por todo China. Be prepared for two things if you ever go to China. Si llegas algún día a ir a China, prepárate para dos The cosas. first two questions they will ask you is this. Las primeras dos preguntas que te harán son, This is what they asked me, esto es lo que me preguntaron a mí, Brother Ralph. hermano Ralph, How many years have you been in prison for the gospel? ¿cuántos años ha estado usted en la cárcel por causa del evangelio? That's your measure of your stature. Esta es la medida principal de la estatura de un The creyente. second question, Y la segunda pregunta, how many times have you been beaten for the gospel? ¿cuántas veces lo han azotado por causa del evangelio? And when they say beaten, they mean beaten. Y cuando ellos dicen azotado, de veras es azotado. Because in the prisons they will tie their hands behind their back, Porque en las prisiones atan sus manos detrás de sus espaldas put ropes around their arms. y entonces ponen sogas alrededor de sus brazos They will lift them off the floor by their hands. y los elevan del suelo por sus manos atadas detrás de su Very, espalda. very painful. Muy doloroso. And then they will take steel rods Entonces toman varillas and begin to attack their knees y empiezan a atacar sus rodillas and break their leg bones, y a quebrar los huesos de sus piernas break their ankle bones, y sus tobillos break their feet y bones, sus pies till they come down crippled, hasta que ellos terminan unable viciados, to walk. incapaces de caminar. And often when they leave the prisons, Y a menudo cuando dejan la prisión, they can only hobble for So- the rest of their life. solo se pueden arrastrar el resto de su vida. How many times have you been beaten for Jesus? ¿Cuántas veces ha sido usted azotado por causa de Cristo? Well, when they asked me those questions, Cuando me hicieron estas preguntas, I said to them, dear brothers, yo les dije, queridos hermanos, I am just a midget among Yo- giants. soy solo un enano entre gigantes. But this midget would love to help you if we can. Pero este enano le encantaría ayudarle si lo pudiéramos hacer. What do you need? ¿Qué necesitan? What can we do for you? ¿Qué podemos hacer por ustedes? We need training material. Y dijeron, necesitamos material de entrenamiento. We have no training material in our language. No tenemos material de entrenamiento en nuestro lenguaje. The leaders, all have Bibles. Los líderes tienen Biblias, The people do not, for the most part. la mayoría de la gente no.
Typically, 50 believers will share one Bible. Normalmente 50 creyentes comparten una Biblia. Many of them have hand-copied book after book of the Bible, so they will have their own copy. Muchos han copiado la Biblia a mano para tener su propia copia. But the leaders have the Bible. Pero los líderes tienen Biblias. But they said to us, we read it, but we don't understand it very well. Nos dijeron, la leemos, pero no la entendemos muy bien. We need help understanding the Bible. We need training material. Necesitamos ayuda para entender la Biblia. Necesitamos entrenamiento. And so I said, well, my dear brothers, Así que les dije, mis queridos hermanos, if that's what you need, by the grace of God, we will try to supply that for si you. eso es lo que necesitan, por la gracia de Dios intentaremos suplirlo. So I went back to California, Así que regresé a California and I had file drawers full of training material. y tenía yo archiveros llenos de material de entrenamiento. And I went to work to sort out the best of it. Y me puse a trabajar para escoger lo mejor. It had come from authors in Africa, Esto había llegado a mí de autores de África, authors in India, autores de la India, Europe, Europa, Latin America, América Latina, United States, Estados Unidos many other parts of the world. y muchas otras partes del mundo. But I wanted to give them the best Pero yo quería darles lo mejor of what we had gathered over 30-some years of de lo bringing que training to habíamos leaders. recopilado durante 30 años de entrenar a líderes. So we selected it all out and organized it. Así que lo escogimos y lo organizamos, But because most of these leaders are educationally deprived, pero por cuanto la mayoría de estos líderes tienen muy poca educación, we realized it had to be written down to a very simple level. entendimos que tenía que ser escrito en un nivel muy sencillo. So I had to rewrite it all to a simpler level Así que tuve que reescribirlo todo y simplificarlo so it would be easier for them to read. para que fuera más fácil para ellos leerlo And it would also be easier to translate. y también para que fuera más fácil traducirlo. And it took 3 years to do that. Y requirió 3 años hacer esto. We ended up with a book of over 500,000 words, Pero terminamos con un libro que tiene más de 500,000 de palabras, with almost all that a leader would need to train himself or someone else. con casi todo lo que un líder necesita para entrenarse a sí mismo o a otra persona. And it was first published in the Chinese language. Y fue publicado primero en el idioma chino. We had such satanic opposition, Hubo tanta oposición satánica, such demonic opposition, tanta oposición demoníaca, that you would not believe the stories I could tell you. que usted no me creería las historias que yo le puedo contar. The devil knew what a book like that would do for the leaders, El diablo sabía lo que un libro como este haría por los líderes. and he fought it every inch of the way. Y él lo resistió a capa y espada. We had translators in India Teníamos traductores en la India who were taking it into some of the Indian dialects, que lo estaban llevando a algunos dialectos hindúes, men who had done translation work on the Bible, hombres que habían hecho trabajo de traducción en la Biblia, men who had been doing Christian translation work for 20, 30, 40 years, hombres que habían estado trabajando de traductores por 30 o 40 años. and almost without exception, Y casi sin excepción, they said they had never been attacked by the devil like they had trying to do this book. dijeron que nunca habían sido tan atacados por el diablo como cuando trataron de trabajar en este One libro. brother's arm actually became paralyzed Un hermano, su brazo literalmente quedó paralizado as he was trying to do the Malayalam edition. conforme él estaba haciendo una de las ediciones. On and on the stories would go. Muchas otras historias similares. We spent most of our days on our knees praying for the translators all over the world, Pasamos la mayor parte de ese tiempo de rodillas orando por los traductores en todo el mundo resisting the encroachment of the devil on their lives y resistiendo los ataques del diablo sobre sus vidas so they could complete the work for those languages. para que ellos pudieran terminar la obra en esos idiomas. And this has been a great blessing to the leaders Y around ha the sido world. una gran bendición para los líderes por todo el mundo. And if you would like to get a copy, they are available from Vino Nuevo. Y si usted quiere obtener una copia, la puede conseguir en Vino Nuevo de Juárez. Do you have them here, Brother Joe? No? Okay. As I say, we give them to those who teach and preach the Bible to other people, Nosotros le regalamos este libro a personas que predican y enseñan la palabra a otros. but we found a lot of people wanted a copy that didn't qualify as a church leader. Pero encontramos que muchos que no eran líderes de iglesia querían una copia. So we've made them available at a very low cost. Así que las hemos hecho disponibles a un precio muy bajo. Would that I had the faith to give them all away, Quisiera tener la fe para regalarlos todos, but we don't have that
that faith or that resource. pero todavía no tenemos esa fe o esos recursos. So we give them to the church leaders and we allow others to pay a modest price for them. Así que se los regalamos a los líderes de las iglesias y a los demás les permitimos comprarlos a un precio modesto. I wanted to talk to you about your opportunities and privileges to help evangelize the world. Yo quería hablar con ustedes acerca de sus oportunidades y sus privilegios para ayudar a evangelizar el mundo. All the blessings that we receive in times like these Todas las bendiciones que recibimos en tiempos como este are given us for purpose. nos son dadas con un propósito. Whenever you read the covenant the Lord made with Abraham, Cuando tú lees el pacto que Dios hizo con Abraham, it's recorded in Genesis chapter 12. y este se encuentra en Génesis capítulo 12, The Lord makes 7 promises to Abraham. el Señor le hace 7 promesas a Abraham He says, I will bless those who bless you, y le dice: bendeciré a los que te bendijeren curse those who curse you. y a los que te maldijeren maldeciré. Let's go and read these promises. I will make of thee a great nation. Le dijo en el versículo 2: haré de ti una nación grande I will bless you. y te bendeciré I will make your name great. y engrandeceré tu nombre. Why? ¿Por qué? The next verse says, and thou shalt be a blessing. Y el siguiente versículo dice: y serás bendición. Why does he bless us? ¿Por qué nos bendice? So that we can be a blessing. Para que nosotros podamos ser una bendición. And then he says, I'll bless those who bless you, Y luego dice: bendeciré a los que te bendijeren curse him who curses you, y a los que te maldijeren maldeciré. and in you shall all the nations or families of the earth be blessed. Y serán benditas en ti todas las naciones o las familias de la tierra. Every people group in the world Todo grupo humano en el mundo was going to be blessed through the offspring and seed of Abraham. sería bendecido a través de la simiente y descendencia de Abraham. Why did God want to bless Abraham? ¿Por qué quería Dios bendecir a Abraham? So he could bless all the people groups, all the linguistic groups in the world. Para que Él pudiera bendecir a todos los grupos étnicos o lingüísticos en todo el mundo. Why has he blessed you during these days? ¿Por qué les ha bendecido a ustedes durante estos días? So you can be a blessing. Para que ustedes puedan ser una So you can bendición. bless people who've never heard the gospel. Para que puedan bendecir a personas que nunca han oído el Even Evangelio. here in Mexico, Aún aquí en México. there are many in the mountain areas who still are beyond the reach of the gospel. Hay muchos en las regiones montañosas que todavía están más allá del alcance del And the Evangelio. Lord wants to use you Y to help reach them. el Señor quiere usarle a usted para alcanzarlos a The ellos. Lord wants to make the church in Mexico a missionary sending church. Dios quiere hacer que la iglesia mexicana sea una iglesia que envía misioneros. Missionaries to your own nation and peoples. Misioneros a su propia nación y a sus propios pueblos. And maybe to other nations as the Lord leads you. Y quizá a otras naciones según la dirección del Señor. To let you understand how this can be done, Para que pueda comprender cómo esto puede suceder, I want to tell you the story of a little Chinese young lady I met in China my last trip there. quiero contarles la historia de una señorita cristiana que conocí en mi último viaje a la China. I was smuggled by the house church leaders up into a mountain area. Yo fui llevado de contrabando por los líderes de las iglesias en casa a una zona montañosa. They put me in the back of a van. Me pusieron en la parte de atrás de una camioneta They covered us up with baggage. y nos cubrieron con equipaje. Then they put a whole lot of Chinese young people in the van, Y luego llenaron esta van de mucha gente joven china so that when we went through the checkpoints, para que al atravesar los puntos de revisión, which they have about every 30 kilometers, que tienen más o menos cada 30 kilómetros, they have what's called the PSB. ellos tienen lo que se llama el PSB. It's like the old KGB of Russia. Es más o menos como la policía secreta. PSB stands for the Police Service Bureau, Esto significa el Buró de Servicio Policiaco. and they are everywhere in Y China. están en todas partes en So China. every 18 kilometers or so, you're stopped. Every 30 kilometers or so, you're stopped, and they search your car. Así que más o menos cada 30 kilómetros te detienen y revisan tu vehículo. So these brothers had prayed that the Lord would blind the eyes of the PSB so we could get through without catching me. Y estos hermanos habían orado para que Dios cegara los ojos de la policía y
y nosotros pudiéramos pasar sin que me capturaran. So when the vans would pull up to the checkpoint, Así que cuando las vans llegaban a la revisión, they'd look inside to see who was there. los policías mirarían adentro para ver qué había They'd see all these Chinese young people, y verían a todos estos chinos and jóvenes they would look at the baggage. y verían todo el equipaje They didn't know that I was part of the baggage. y no sabían que yo era parte del equipaje. So they would pass us on through. Así que nos dejaban pasar. And we eventually got up to the place where we were going to have the meeting with these house church leaders. Finalmente llegamos al lugar donde íbamos a tener la reunión con todos estos líderes de iglesias en casa. In that part of China, En esa parte de China, all the people there live in caves. toda la gente vive en cuevas. They're very poor, Son muy and pobres. the mountains are very steep, Las montañas son muy empinadas. so they'll just dig a hole in the side of the mountain. Así que simplemente hacen un hoyo en el lado de la montaña. And they will go into that hole and make it their home. Y hacen de ese hoyo su hogar. And they will put a little face on that to keep the cold air out in the winter. Y entonces le ponen alguna cubierta a la apertura para protegerse del viento frío And it keeps the heat out in the summer. y para protegerse del calor durante el verano. So their home caves are actually quite comfortable. Así que sus hogares en cuevas en realidad son algo cómodos. In the area where I was at, En el área donde yo estuve, almost every one of those homes had at least one light bulb in it. casi cada una de esas casas tenía por lo menos un foco, Not much more than that, pero no tenía mucho más, but one light bulb. pero un foco. They would do their cooking outside, Cocinan afuera and of course they had no toilet facilities or restroom facilities as we know y them. por supuesto que no tenían baños ni inodoros como nosotros los conocemos. No plumbing. No tenían ningún Most of tipo them had de to carry their agua. water some distance. Tenían que cargar el agua desde largas And distancias. it was in such a cave, but a large one, that we met with these leaders. Y nos reunimos con estos líderes en una de estas cuevas, una muy grande. About 250 of them. Había como 250 líderes. And what a sweet, wonderful bunch they were. Y qué grupo tan dulce. I don't think there was a single one that had not spent some years in prison and been beaten many times. Creo que no había uno solo que no hubiera pasado tiempo en la cárcel o que nunca hubiera sido golpeado. But they were not angry with the communists. Pero ellos no estaban enojados con los comunistas. They prayed for them. Ellos oraban por ellos. They did what the Bible says. Ellos hicieron lo que la Biblia They dice. did what Jesus taught. Ellos hicieron lo que Jesús enseñó. Bless those who curse you. Bendice a los que te maldicen. Pray for those who despitefully use you. Ora por aquellos que abusan de ti. I found absolutely no anger or hostility toward their persecutors. Yo no encontré en ellos ninguna hostilidad, ningún coraje contra sus perseguidores. There was such a grace of God upon them, Había una gracia tal sobre ellos, such a sweetness, una dulzura, total forgiveness of all those who had done terrible things against them. un total perdón para todos aquellos que habían hecho cosas tan terribles en su contra. That just to be among them, Y solo estar entre ellos, I would just weep. yo me la pasaba llorando. I think they're the choicest saints in all the world. Yo creo que son los santos más sublimes de todo el mundo. They will undoubtedly be the ones with the greatest reward in heaven. Y sin duda tendrán las recompensas más grandes en el cielo. They have the real thing when it comes to Christianity. Ellos tienen el artículo genuino cuando de cristianismo se trata. They're willing to pay the price. Están dispuestos a pagar el precio They serve Jesus for only one reason. y sirven a Jesús por solo una razón. They love him. Lo aman. There is no reason to be a Christian in China No hay ninguna otra razón para ser cristiano en China, unless you love Jesus. a menos que ames a Jesús. You're discriminated against economically. Porque económicamente te discriminan, You can be hauled into jail anytime. pueden arrastrarte a la cárcel en cualquier momento, You can be beaten, puedes ser azotado, harassed, perseguido, face starvation. puedes tú enfrentar la muerte por hambre. They love Jesus. Ellos aman a Jesús And they're willing, because of their love for Jesus, y están dispuestos por causa de su amor por Jesús to do the most incredible things de hacer las cosas más to increíbles share the good news with other people. para compartir las buenas noticias con otros. While I was ministering there with them, Mientras ministraba ahí con ellos, I met a young lady who was 27, 28 years old, conocí una señorita como de 27, 28 años de edad and she told me her story. y me contó su historia. In this particular house church group,
Y en este grupo particular de iglesias en casa, they teach the believers this doctrine. le enseñan a los creyentes la siguiente doctrina. We don't just bring a tithe of our money to the Lord No solo traemos el diezmo de nuestro dinero al Señor and give that to the work of spreading the gospel. y damos eso a la obra de extender el Evangelio. We give a tithe of our life. Nosotros damos el diezmo de nuestra vida. Since they expect to live 70 years, Y más o menos esperan vivir unos 70 años. they tithe 7 years of their life to the Lord's service. Ellos diezman 7 años de su vida al servicio al Señor. And they said, we don't believe in giving the Lord the end of our life. Y dijeron, no creemos nosotros que debemos darle al Señor lo último de nuestra vida. We believe in giving Him the beginning of our life. Creemos que debemos darle lo primero de nuestra vida, su So after inicio. we finish our schooling, Así que después de que terminamos nuestra enseñanza, finish our university studies, después de que terminamos nuestros estudios the universitarios, next 7 years belong to the Lord. los siguientes 7 años le pertenecen al Señor. And we go out across China to spread the gospel. Y nos vamos por toda China para extender el Evangelio. Try to go to the areas where there is no gospel. Y nos tratamos de ir a las regiones donde no hay Evangelio. So that is what this young lady had done. Así que esto es lo que esta señorita había hecho. 7 years before, 7 años antes, she had left central China. ella había dejado la China central, She had gone to the northeast, se había ido al noreste, to a city called Harbin. a una ciudad llamada Harbin. She'd gone in harvest time, Había ido en la época de la cosecha, when the farmers were gathering in their crops. cuando los agricultores estaban recogiendo sus And cosechas. she'd gone out into the rural area near Harbin Y se fue a la zona rural cerca de la ciudad and found a farmer with fields y encontró un agricultor con campos in which he was trying to get in the harvest. en los cuales él estaba trabajando para cosechar. And the farmers try to hire help during that time. Y los agricultores buscan emplear gente durante ese tiempo de cosecha To help them gather the harvest. para ayudarles a recoger la cosecha. So she found the farmer Y ella encontró al agricultor and she said, "Sir, I would like to help you gather your harvest. y le dijo, Señor, me gustaría ayudarle a recoger su cosecha. Well, what do you require in the way of compensation?" Y bueno, le preguntó él, ¿y qué es lo que usted quiere que se le pague? She said, "Well, if you'll just let me eat something of the harvest I'm gathering, that's all I will require." Y ella dijo, mire, con que usted me deje comer un poco de la cosecha que estoy levantando, con eso me basta. So she went into the fields to begin gathering the harvest. Así que entró a los campos para recoger la cosecha. She had permission to take what she needed to eat for herself. Y tenía permiso de llevar lo que quisiera para sus necesidades At personales. night she would just sleep in the field, for she had nowhere to sleep. Y en la noche dormía en el campo porque no tenía dónde más dormir. And the other workers in the field Y los demás trabajadores en el campo would ask her, "Why are you here?" le preguntaban, ¿por qué estás aquí? "I'm here to gather a harvest." Y ella les decía, yo estoy para recoger una cosecha. They didn't know that she was talking about them. Ellos no se daban cuenta que ella hablaba acerca de ellos. They were the harvest she was after. Ellos eran la cosecha que ella estaba buscando. And so this would open the door. Así que esto abriría la puerta. And after she got acquainted with them, Y después de conocerlos worked with them for several days, y trabajar varios días con ellos, she would invite them around their lunchtime and around the evening time ella les invitaría en sus tiempos libres a la mediodía o en la noche to allow her to tell them stories. para que ella les contara historias. So she told them her story Así que les contó ella su historia of how Jesus found her, de cómo Jesús la encontró. found her in sin, La encontró en el pecado, on her way to hell, rumbo al infierno, and forgave her sin, y la perdonó. and gave her eternal life, Y le dio vida eterna, and gave her joy y le dio gozo and peace. y paz. And that's something the Chinese are seeking, is peace. Y esto es algo que los chinos están buscando, Now paz. she knew she was going to heaven. Y ahora ella sabía que se iba al cielo. She wanted them to enjoy the wonderful things she had found. Y ella quería que ellos disfrutaran las cosas maravillosas que ella había encontrado. She would open her Bible and share with them. Y entonces ella abriría su Biblia y les compartiría. Well, before the first week was out, she had several converts. Pues para el fin de la primera semana tenía varios convertidos. One of them was an older woman Una de ellas era una mujer mayor who invited her to come to her home to sleep. que la invitó a su casa a dormir.
She found she was sleeping in the field. porque se dio cuenta que estaba durmiendo en el campo. It's not appropriate for you to be out in the field at night. Y le dijo, no es apropiado que tú estés en el campo en la noche. You're a beautiful young woman. Eres una mujer joven y hermosa. Someone might attack you. Alguien puede atacarte. Come, my home will give you protection. Vente, mi hogar te dará protección. So she accepted that invitation. Así que ella aceptó esa invitación. And then this woman introduced her to her other family relatives Y entonces esta mujer la presentó con sus demás parientes who lived in the same little rural village. que vivían en la misma aldea. And she shared with her family the good news. Y ella le compartió a los parientes las buenas And noticias. they began to believe. Y ellos empezaron a creer. And before a couple of months had passed, Y al cabo de un par de meses, she had more than 70 believers ella tenía más de 70 creyentes in that village area. en esa aldea. And the Lord had identified someone that she began to train to be the house church leader there. Y el Señor la llevó a alguien a quien ella empezó a entrenar para ser el líder de esa iglesia. She started investing training into that person Ella empezó a invertir entrenamiento en esa persona to become the house church leader. para convertirse en el líder de esa iglesia de casa. More than half the house church leaders in China Más de la mitad de los líderes de iglesias en casa en China are women. son mujeres. It's the story we have in Mexico. Es la historia que tenemos en México. The men say, "Here am I, Lord. Los hombres dicen, heme aquí, Señor, Send my sister." envía a mi hermana. We have that same problem in America. Tenemos el mismo problema en Estados Unidos. And as a result, why more than half the missionaries are women. Como resultado, más de la mitad de los misioneros son mujeres. Same is true of the house church leaders in China. Lo mismo es en los líderes de iglesias en casa en China. More of them are women than men. Más mujeres que hombres. Now, that had started 7 years before I met her. Ahora, eso había empezado 7 años antes de que yo la conociera. She taught them to do what she had done, Ella les enseñó a hacer lo que ella había hecho, to start sharing the gospel with others. a empezar a compartir el evangelio con otros. And when I met her 7 years later, Y cuando yo la conocí 7 años después, 28,000 people had been won to Christ. 28,000 personas habían sido ganadas a Cristo, Meeting in 300 house churches. reuniéndose en 300 iglesias de casa. And she had traveled almost 3,000 kilometers Y ella había viajado como unos 3,000 to kilómetros come to that meeting para llegar a esta reunión, to plead with me para rogarme for 300 copies por 300 copias of the Chinese edition of the Shepherd's de Staff. la edición china del Callado del Pastor. She wanted one for each of the house church leaders. Ella quería uno para cada líder de casa. I just could have cried. Yo lloraba. I said, I would love to be able to give them to you. Le dije, yo quisiera podértelas dar, We have to bring them all in by courier. pero las tenemos que meter clandestinamente. Thousands are waiting for a copy, Miles de personas están esperando una copia, but I'll do my best to try to help you. pero haré lo más que pueda para ayudarte. We had some young people that were traveling with us from Hong Kong. Así que había algunos jóvenes que viajaron con nosotros desde Hong Kong, So I asked these young brothers, y yo le pedí a estos jóvenes, when you get back to Hong Kong, Cuando see usted- what you can do. regresen a Hong Kong, vean qué pueden hacer. See if you can find some way to get those copies up to Harbin. Vean si pueden encontrar la manera de llevar esas copias hasta Harbin. It's almost 2,000 miles from Hong Kong. Son casi 2,000 kilómetros desde Hong Kong. But I got word about 6 months later Pero recibí una noticia como 6 meses después that they had got the 300 copies to her. que le habían hecho llegar las 300 copias del Callado. That's what one young lady had done, Eso es lo que una señorita había hecho, who loved not her life unto death. que menospreció su vida hasta la muerte. What would happen if the young men of Mexico and the young women of Mexico had a similar ¿Qué dedication? sucedería si los jóvenes y las señoritas de México tuvieran la misma dedicación? The church in China is practicing what we've been trying to teach you La this week. iglesia en China está practicando lo que les hemos estado enseñando. The job of leaders is to equip the saints to do the work of the ministry. El trabajo de los líderes es equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. And every house church member is expected to win others for Christ. Y se espera que cada de iglesia en casa gane a otros para Cristo. Every house church member is expected to pray for the sick.
debe orar por los enfermos cast out devils, y echar fuera demonios do the work of ministry. y hacer la obra del ministerio. All the house churches will have a leader. Y todas las iglesias en casa tendrán su líder. Every team needs a captain. Cada equipo necesita un But capitán. it is the members that are doing the work, Pero son los miembros los que hacen la obra, which explains the phenomenal multiplication of believers. lo cual explica la multiplicación fenomenal de creyentes en China. Now, if we would do that in Mexico, Ahora, si nosotros hiciésemos eso en México, we might see the same results in Mexico. veríamos quizá los mismos resultados en México. What would it mean if 3 million people a year were coming to Christ in Mexico? ¿Qué impacto tendría si 3 millones de personas se convirtieran a Cristo cada año? It wouldn't take more than 20 or 25 years to convert the whole nation. En 20, 25 años se convertiría el país entero. Everybody would be a Christian. Todo el mundo sería cristiano. It's the biblical way. Es la manera bíblica. It's what's working in China. Es lo que está funcionando en In the China, midst of poverty en medio de pobreza and persecution y persecución and imprisonment y en cárceles and unfortunately sometimes in death. y desafortunadamente a veces a través de la For muerte. many tens of thousands of Christians have become martyrs. Porque decenas de miles de cristianos han dado su vida. But if we could bring that level of commitment and dedication Pero si nosotros pudiéramos alcanzar ese nivel de compromiso to the work of the Lord in Mexico, en la obra del Señor en México, what a difference it might make, ¿qué diferencia haría? where God's blessing would come. Donde la bendición de Dios llegaría. Now, my concerns in all the things that we do in the church in Western nations is this. Ahora, mi preocupación en todo lo que hacemos en las iglesias de los países occidentales es lo siguiente. I'm not suggesting it's wrong to pursue blessing. No estoy sugiriendo que es malo buscar bendiciones. The Lord wants to bless us, Dios quiere and bendecirnos. it's wonderful to be blessed. Y es maravilloso ser bendecido. But if we are blessed without understanding the purpose of blessing, Pero si somos bendecidos sin entender el propósito de la the bendición, blessing can turn to a curse. la bendición puede convertirse en una Let me maldición. give you a biblical example. Les quiero dar un ejemplo bíblico. Every day fresh manna came down from heaven in the wilderness. Todos los días maná fresco caía en el desierto alrededor del pueblo de Israel. The Lord told them to go out and gather every day. Y el Señor les dijo que salieran cada día y recogieran maná. But some wanted to keep it over for a second day. Pero algunos querían guardar un poco para el día siguiente. They wanted yesterday's blessing to suffice for today. Ellos querían que la bendición de ayer fuera suficiente para hoy. But when they went to yesterday's store of manna, Pero cuando iban y buscaban lo que habían almacenado de maná de ayer, they found that it was full of worms and smelled very bad. encontraron que estaba podrido y lleno de gusanos y apestaba. Now, that illustrates what happens when you try to hold on to blessing. Esto nos ilustra lo que sucede cuando tratamos de retener la bendición. It will turn stale, Se va a podrir. it'll spoil, it'll be bad. Years ago, the Lord taught me a lesson. Hace años el Señor me enseñó una lección. I was only 16 or 17 at the time. Tenía solo 16 o 17 años. I started preaching when I was 15, Empecé a predicar a los 15 años de edad. and I was leading a youth group at that time. Y estaba dirigiendo un grupo de jóvenes. And the Lord sent a great visitation to us. Y el Señor nos envió una gran visitación. When I say I was leading a youth group, Y cuando digo que estaba dirigiendo un grupo de jóvenes, it was myself and one other young person at the beginning. éramos yo y otro joven al principio. That was the group. Ese era el grupo. But as we prayed Pero conforme oramos and committed to winning souls y nos comprometimos a ganar almas in our school and wherever we could, en nuestra escuela y donde quiera que the pudiéramos, blessing of the Lord came, la bendición del Señor vino. and it wasn't long before we had almost 50 in the group. Y al poco tiempo ya teníamos casi 50 en el grupo. And they were all young people. Y todos eran jóvenes. The Lord was blessing. Y el Señor estaba We bendiciéndonos. were really thrilled and excited about what the Lord was doing. Y estábamos muy emocionados de lo que Dios estaba haciendo. And we were getting some wonderful training and teaching from a man of God Y un hombre de Dios nos estaba entrenando maravillosamente. who was visiting the church at that time. Él estaba visitando la iglesia en ese tiempo. And we were just excited about what the Lord was doing. Y estábamos muy emocionados de lo que Dios estaba haciendo. But I made a terrible mistake. Pero cometí un gran error. I began to think this way. Empecé a pensar de la siguiente manera. We're all just
young people. Todos somos solo jóvenes. We need to be more mature. Necesitamos ser más maduros. We need to seek the deeper life. Necesitamos buscar la vida más profunda. We need to get more spiritual. Necesitamos ser más espirituales. And the focus turned off of evangelism Y el enfoque se desvió del evangelismo and turned onto ourselves, y se volteó hacia nosotros, our own spiritual development. nuestro desarrollo espiritual. We wanted to be deep Christians. Queremos ser cristianos profundos. Well, that was a trap of the enemy. Pues esa fue una trampa del enemigo. And what happened, Y lo que sucedió in a matter of about 2 months, es que en un par de meses the blessing of the Lord lifted, la bendición del Señor se disipó and what had been a place of life and blessing y lo que había sido un lugar de vida y bendición became a spiritual swamp land. se convirtió en un pantano espiritual. If you don't know what I'm referring to, Si no sabes a qué me refiero, read the prophet Ezekiel. lee el profeta Ezequiel. You may remember that he had a vision Puedes recordar que él tuvo una visión of a river flowing out of the temple in Jerusalem, de un río que fluía del templo de Jerusalén and as it flowed out toward the desert place, y al fluir hacia el lugar desierto, this is in Ezekiel 47, esto está en Ezequiel 47, it increased in depth and width. aumentaba en profundidad y en anchura. The further it went toward the wilderness, Conforme se extendía al desierto, the deeper and wider the water became. más ancho y más profundo se hacía. And it was a river of life. Y era un río de vida. Everything the water touched lived. Todo lo que el agua tocaba vivía. Great multitudes of fish broke forth in this river. Grandes multitudes de peces surgieron de este río. And the Lord said, wherever the river flows, everything will be healed. Y el Señor dijo, donde quiera que entrare este río, todo sanará. Everything will live. Todo vivirá. It was a great healing stream of life. Era una corriente de vida y sanidad. But it goes on to say in verse 11, Pero en el versículo 11 nos dice, the only place this river will not heal and bring life and healing to el único lugar donde este río no va a sanar y no va a traer vida are the miry places in the marshes, verse 11. es en sus pantanos y en sus lagunas. What had happened in that situation I was describing with the young people, Lo que sucedió en esa situación que les describo, when we con los focused jóvenes, on our own blessing cuando nos enfocamos en nuestra propia bendición, and trying to be spiritual, tratando de ser espirituales, we became a miry place. nos convertimos en un pantano. And no longer did the river of life that had been flowing bless and help us. Y el río de vida que había estado fluyendo ya no nos bendecía ni nos ayudaba. We were given over to salt, just like the prophet Nosotros said. fuimos entregados a los lugares pantanosos. And in a matter of weeks, that youth group almost disappeared. Y en espacio de semanas ese grupo de jóvenes casi desapareció. My head was spinning. Y mi cabeza Lord, estaba what confusa. happened? Señor, ¿qué pasó? We were trying to be spiritual, Estábamos tratando de ser espirituales, trying to be deep Christians. tratando de ser cristianos profundos. It was then the Lord spoke to Y me. entonces el Señor me habló. I didn't call you to be spiritual Yo no te llamé a ser espiritual or to be deep Christians. ni a ser cristianos profundos. I called you to go into all the world Yo les llamé a ir a todo el mundo and proclaim the good news to every creature y proclamar las buenas nuevas a toda criatura and heal the sick, y sanar a los enfermos cast out devils. y echar fuera demonios. And if you do that, Y si haces eso, you don't have to worry about being no spiritual. tienes que preocuparte acerca de ser You'll espiritual. be spiritual. Serás You'll espiritual. be strong. Serás fuerte. You'll get stronger the more you win to Y Christ. te harás más fuerte entre más gente ganas para Cristo. And I said, Lord, Yo dije, Señor, help me never forget this terrible lesson, ayúdame a nunca olvidar esta terrible lección. because I was almost ill from what had happened. Porque yo casi me había enfermado de lo que había sucedido. It had been my own immaturity and lack of understanding. Fue mi propia inmadurez y falta de entendimiento. But I can tell you as an individual, Pero te puedo decir como individuo and I can tell you as a church, y te lo puedo decir como iglesia, that if all the blessings the Lord sends to you que si todas las bendiciones que Dios te envía, are kept to yourself si tú las retienes and accumulated like the manna, y las acumulas como el maná, you'll wake up tomorrow te vas a despertar mañana and it'll all be stinking and smelling and y estará todo stale. apestoso y lleno de gusanos. The only way you keep what God gives you La única manera que retienes lo que Dios te da is to give it away es dándolo,
Pass it on. Es pasándoselo a otros. And as you give, Y a la medida que das, it will be given to you te será dado. in ever fresh supply. Siempre en una provisión fresca. So when I teach on ministering to the Lord, Así que cuando yo hablo de ministrar al Señor, I'm always fearful. siempre tengo el temor. Our morning session was ministry to the Lord. Nuestra sesión de esta mañana fue ministerio al Señor. And when people minister to the Lord, Y cuando la gente ministra al they Señor, find out that they are blessed. descubren que son bendecidos. Not only is the Lord blessed, No solo es bendecido el Señor, they are blessed. ellos son They bendecidos. find out what David found out. Y descubren lo que David descubrió. What did David discover? ¿Qué descubrió David? In Psalm 22, En el Salmo 22, he said of God, él dijo acerca de Dios, "You're holy, tú eres santo, O thou who lives in the praises of Israel." tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. David found out when he ministered to the Lord, David descubrió al ministrar al Señor the Lord came and lived there with him. que el Señor descendió a vivir ahí con él. He lived in those praises. Él vivía en esas alabanzas. And when the Lord comes, Y cuando el Señor viene, wow, phenomenal things happen. cosas fenomenales suceden. You feel His presence. Siente su presencia. Blessing is on your life. La bendición está sobre tu You're vida. laying hands on people and they're getting blessed. Impones manos sobre personas y ellos reciben bendición. But if we only focus on ministry to the Lord, Pero si solo enfocamos en ministerio al Señor and we don't learn to start ministering to one another, y no aprendemos a ministrarnos unos a otros, and more importantly, do not go on to minister to the world, y más importante, no aprendemos a salir a ministrar al to mundo reach the lost at any cost, para alcanzar a los perdidos a cualquier costo, all our blessings will sour and turn to worms. entonces toda nuestra bendición se hará agria y se llenará de gusanos. The only way you keep the blessing fresh is to pass it on. La única forma de mantener fresca la bendición es pasársela a otros. But when I started out some 2 or 3 years ago to pioneer churches, Pero cuando yo empecé a levantar iglesias hace unos 52 años, we were in situations where we had no money. estábamos en situaciones donde no teníamos dinero. When the Lord called me to go out and pioneer the first church, Cuando el Señor me llamó a salir y empezar la primera iglesia, I was already working, yo ya estaba trabajando, just had married, me acababa de casar, had a good job, tenía un buen trabajo, making a lot of money for Estaba just a young person, ganando mucho dinero para ser tan joven and I had very little to spend it on, y tenía muy poquito en qué gastarlo. so I had been saving it up, Así que lo había estado ahorrando and in a few months we had several $1,000s y en saved unos up. cuantos meses teníamos varios miles de dólares. And then the Lord dealt with me about going out to pioneer this church. Y entonces el Señor trató conmigo de salir y iniciar esta iglesia. And as the Lord was talking to me about it, and I was talking to Him about Y it, cuando el Señor estaba hablando conmigo al respecto y yo con él, He made it very clear. me lo aclaró. He said, I want you to learn faith. Me dijo, yo quiero que aprendas fe. I want to teach you faith. Quiero enseñarte fe. So if you're going to succeed in this effort, Así que si vas a triunfar en este esfuerzo, you're going to have to learn faith. vas a tener que aprender fe. I didn't understand what that meant. Yo no entendía a qué se refería. I said, wonderful, I would like more faith. Yo dije, maravilloso, yo quisiera tener más fe. How many would like more faith? ¿Cuántos quisieran tener más fe? Raise your hand high if you'd Levante like su more mano faith. bien en alto si quiere más fe. Well, here's what the Lord said to me. Pues mire lo que me dijo el Señor. Give away all the money you've got. Regala todo el dinero que tienes. That takes faith. Eso requiere fe. That literally happened. Y eso sucedió. Give it all away. Regálalo todo. When you go out to pioneer that church, start with nothing Y cuando te vayas a iniciar esa iglesia, inicia con nada. and see what I can do. Y ve lo que yo puedo hacer. So I had a friend that I had won to the Lord in high school, Así que yo tenía un amigo que yo había ganado a Cristo en la preparatoria. and he was trying to get to Brazil as a missionary. Y él quería irse a Brasil como misionero. And he didn't have the money for his airfare. Y no tenía el dinero para su boleto de avión. So I spent almost $2,000 buying his ticket to Así Brazil. que gasté yo casi $2,000 comprando su boleto de avión a Brasil. And I sent the rest off to a missionary in India Y el resto se lo envié a un misionero en la India, who had been a good friend of my wife.
wife. que había sido buen amigo de mi esposa. So now we were starting out, Así que ahora estábamos iniciando pioneer a church como pioneros de una iglesia with less than $20 y teníamos menos de $20 and with an old automobile that cost $70. con un viejo automóvil que había costado That $70. doesn't buy much of an automobile. Eso no compra mucho automóvil. The old roads that we were driving were so terribly dusty. Y las carreteras por donde andábamos eran tan polvosas The floorboards had all fallen out, y si ya se le había caído todo el piso. so all the dust would pour in on us as we'd go down the road. Así que al ir manejando todo el polvo se nos iba metiendo. Wonderful way to start out in the ministry. Es una manera maravillosa de iniciar el ministerio. We rented a little house for $10 a month, Rentamos una casita por $10 al mes. put up a tent, and began to preach the gospel in this country community. Levantamos una pequeña carpa y empezamos a predicar el evangelio en esta comunidad del campo. People started believing on the Lord. La gente empezó a creer en el Señor. 30 or 40 were saved, and about half of those filled with the Spirit. 30 o 40 fueron salvos y como la mitad llenos del Espíritu. And we were on our way toward establishing a church. Así que parecía que íbamos ya en camino a establecer una And iglesia. then the Lord spoke to me one Y day. entonces el Señor me habló un día. I was praying, Estaba orando. Lord, we need land Señor, necesitamos terreno on which to build a church building. donde construir. And we need the building. Y necesitamos un And our edificio. income is very, very small. Y nuestros ingresos son muy pocos. These are poor country people. Esta es gente pobre de campo. They give very little, Dan muy poquito. and we're living on very, very little. Y nosotros vivimos con muy poquito. I was living on less than 5% of what I'd been living on when I had a job. Yo estaba ahora ganando menos del 5% de lo que ganaba cuando estaba trabajando. Just a few dollars a week. Solo unos cuantos dólares por semana. And the Lord challenged me with another step of faith. Y el Señor me desafió con otro paso de fe. Take half of what's coming into the church Me dijo, toma la mitad de lo que está entrando a la iglesia and start sending it to the mission cause. y envíalo a la causa de las misiones. To missionaries around the world. A misioneros por todo el mundo. So here's half of our money now Aquí está entonces la mitad de nuestro dinero going out to other nations of the world. saliendo a otras naciones del mundo. And the other half we were supposed to take care of the church Y con la otra mitad se suponía que íbamos a encargarnos de todo lo de la iglesia. and get land, Y comprar terreno. build a building, Y construir un edificio. all those things that you need to do. Todas esas cosas que se necesitan. How can you do that when half of the money is being given away? ¿Cómo puedes hacer eso cuando la mitad del dinero lo estás regalando? See, that's God's way. Esa es la manera de Dios. The mathematician would never agree that that would work. Un matemático jamás estaría de acuerdo que eso funcione. When you have a very little Cuando tienes muy poquito and you give half of it away, y regalas la mitad, how do you ever expect to get land? ¿cómo crees que vas a poder conseguir un terreno? It turned out in that particular community, Sucedió en esa comunidad en particular even if we had been very rich, que si hubiéramos sido muy ricos, we could not have gotten any land. no pudiéramos haber comprado terreno. All the land was virtually owned by a big corporation. Todo el terreno le pertenecía a una gran corporación. They had purchased it all about 25 years before, La habían comprado todo el terreno como unos 25 años antes, when the United States was in a Great Depression. cuando Estados Unidos estuvo en una gran depresión económica. And they didn't want to turn loose 1 square centimeter. Y ellos no querían soltar un centímetro cuadrado. No matter how much money you offered, they would not sell. Sin importar cuánto dinero uno les ofreciera, ellos no estaban dispuestos a So vender. even if we had a lot of money, we couldn't get land. Así que aunque hubiéramos tenido mucho dinero, no podíamos conseguir So I'm terreno. saying to the Lord, Así que le estoy diciendo, Señor, Lord, we need land. Señor, necesitamos terreno. We're trying to do everything you've told us. Estamos tratando de hacer todo lo que nos We're dijiste. giving away half of all the income to spread the gospel in other nations. Estamos regalando la mitad de nuestros ingresos para extender el evangelio en otras naciones. We're living on very little. Estamos nosotros viviendo con muy poco. This old tent that we're meeting in is about to fall down. Esta vieja carpa en la cual nos reunimos está a punto de desbaratarse. It was getting so rotten that when it would rain, we would all get baptized again. Se estaba pudriendo tanto la lona que cada vez que llovía nosotros nos bautizábamos de nuevo. So the Lord spoke to me one day. Así que el Señor me habló un día, I'm going to give you some land. te voy a dar terreno. How are you going to do it? ¿Cómo lo vas a hacer, And Señor? He told me what to do. Y él me dijo qué hacer. So a couple of weeks later, Así que unas semanas después, the old car I had wouldn't make the trip.
Mi viejo carro ya no quiso, So one of the brothers drove me up about 150 miles away así que uno de los hermanos me llevó como unas 150 to millas the headquarters of the corporation a las oficinas principales de esa corporación, that owned all the land. los dueños de toda la tierra. And I went in to see the man responsible, Y yo fui a hablar con el responsable and I showed him the map y le mostré el mapa and the land that we wanted. y la tierra que queríamos. He said, young man, Y me dijo, joven, surely you understand. usted debe comprender, We don't sell land to anybody at any price. nosotros no vendemos nuestros terrenos a nadie a ningún precio. Why are you wasting my time? ¿Por qué me hace perder mi tiempo? I said, sir, Yo le dije, Señor, I'm not asking you to sell me the land. no le estoy pidiendo que me venda la Well, what tierra. are you asking? Entonces, ¿qué me estás pidiendo? I'm telling you to give it to Le us. estoy diciendo que me la regale. You keep your policy? Así usted no quebranta su política And we get the land. y nosotros recibimos la tierra. That's what the Lord told me to tell him. Eso es lo que el Señor me dijo que le dijera. This man looked at me like I was crazy. El hombre me miró como si yo estuviera loco He said, well, I'll be in contact with you. y me dijo, bueno, yo te hablo. 2 weeks later, we had the deed to the land. 2 semanas después teníamos las escrituras del terreno. I was 21 when that miracle took place. Yo tenía 21 años de edad cuando ese milagro sucedió. It was one of my first miracles of faith, I suppose. Fue uno de mis primeros milagros de fe, supongo. But the Lord was teaching us faith. Pero el Señor nos estaba enseñando fe. Faith is a simple thing. Fe es una cosa sencilla. It's obedient action Es acción obediente in response to what God has said. en respuesta a lo que Dios ha dicho. It's obedient action Es acción obediente in response to what God has said. en respuesta a lo que Dios ha dicho. The Bible says in Romans 10, La Biblia dice en Romanos 10 faith comes by hearing the word of God. que fe viene por oír la palabra de But Dios. the word hearing doesn't just mean that we hear it with our ear. Pero la palabra oír no significa solo el que la oímos, la captamos con el oído. It means that we do what we're told. Significa que hacemos lo que se nos dice. If I speak to my son and say, son, Si yo le hablo a mi hijo y le digo, hijo, now my children are of course all grown today, ahora mis hijos ya crecieron todos, but when they were growing up, pero cuando estaban creciendo, I might say, Norman, a lo mejor yo decía, Norman, take the trash, the refuse out and put it in the trash barrel. llévate la basura y échala en el bote. Okay, Dad. Muy bien, papá. But I'd come by an hour later Yo regresaría 1 hora después and the trash was still there. y la basura ahí estaba. What was the problem? ¿Cuál era el problema? He wasn't hearing. Él no me estaba oyendo. Oh, he heard the words. Sí escuchó las He palabras. said, yes, I'll do it. Y dijo, sí, Señor, cómo no. But he didn't obey with action. Pero no obedeció con acciones. There was no obedient response to what I said. No hubo una respuesta obediente a lo que yo dije. So I showed him the Board of Education. Así que yo le mostré la tabla de la educación. And I said, I am going to apply this to the seat of learning. Y le dije, voy a aplicar esto al asiento de tu conocimiento. Then he heard. Y entonces oyó. Do you understand? ¿Todos me comprenden? Now it's the same way with the Lord. Es igual con el Señor. He speaks, Él habla, but if we do not take obedient action pero si no tomamos acción obediente in response to what he said, en respuesta a lo que Él ha dicho, there is no faith. no hay fe. You can call it faith. Le puedes llamar fe, Faith is only obedient action. pero fe solo es acción obediente. Faith always involves action. Fe siempre involucra acción. Obedient action in response to what God has said. Acción obediente en respuesta a lo que Dios ha dicho. I had obeyed the Lord when he said, give away all your money. Yo había obedecido al Señor cuando dijo regala todo tu dinero. We obeyed the Lord when he said, start sending half of the money to other nations to evangelize them.
Y obedecimos al Señor cuando nos dijo, envíen la mitad de su dinero a otras naciones. And so when I was praying and asking how we could get property, Así que yo estaba orando y preguntando cómo conseguir propiedad. again the Lord spoke. El Señor me habló. And when we took obedient action in response to what He said, Y cuando actuamos en obediencia en respuesta a lo que Él dijo, the miracle took place and we got the land. el milagro sucedió y conseguimos el terreno. Now I'm praying, Lord, we need the building. Ahora yo empecé a orar, Señor, necesitamos un Where are we edificio. going to get the materials to build the ¿De building? dónde vamos a conseguir los materiales para We still construirlo? have very little coming in. Todavía tenemos muy pocos ingresos. And so as I was praying down by the river one Y day, un día estaba yo orando a la orilla del río I saw a man come up to the bank of the river. y yo vi a un hombre llegar a la orilla And to the side of his boat there was a big log, y venía en una lancha y a un lado de su lancha había un tronco muy grande. a tree that had been cut down and had been in the river. Un árbol que había sido cortado y estaba flotando en el río. This log was maybe 10 meters long, Y este tronco quizá medía unos 10 metros maybe almost a meter around. y casi como 1 metro de circunferencia. I said, "Where did you get that log?" Y le pregunté, ¿dónde conseguiste ese tronco? He said, "Off of the bottom of the river." Y me dijo, pues del fondo del río. Well, how did it get on the bottom of the river? Y le pregunté, ¿y cómo llegó al fondo del río? And he told me a story. Y me contó una historia. This was in 1952. Esto fue en 53, 1953. 52, 53 it was actually. And he said to me, Y me dijo, 60 years ago, hace 60 años, when they first cut the virgin forest here, cuando primero cortaron aquí el bosque virgen aquí, they hauled the logs to the river with oxen. arrastraron los troncos al río jalándolos con And bueyes. they formed them up into rafts, Y entonces los amarraron como un tipo de plataformas. tied the logs together, Los ataron and after getting 8 or 10 rafts formed of y logs, después de formar unas 8 a 10 plataformas o lanchas de the troncos, steam ship would come and pull them to the sawmill. entonces un barco de vapor venía y los jalaba y se los llevaba al aserradero. But some of the logs were so heavy, Pero algunos de los troncos eran tan pesados they would sink, que se hundieron and they would cut them loose. y los cortaban y los soltaban. And he said, the bottom of this river Y is dijo, covered with those logs. El fondo de este río está cubierto de esos troncos. I said, well, why haven't they rotted? Y yo pregunté, ¿por qué no se han podrido? They can't get any oxygen. They're covered with water. Y me dijo, no les llega oxígeno porque están cubiertos de agua. And when he said that, Y cuando me dijo I eso, said, there's our church yo building dije, ahí está nuestro edificio, on the bottom of this river. en el fondo de este río. And so we got some boats. Así que conseguimos unas lanchas And I would go out and I would put a rod, a probe down to find these logs. y iríamos por el río y yo con una varilla estaría buscando los troncos. We would dive in and hook the grappling hooks. Y entonces nosotros nos lanzábamos y los enganchábamos con unos ganchos Pull the logs up to the surface. y los jalábamos a la superficie. And after we would raise about 4 logs, Y después de sacar como unos 4 troncos float them down to the bank, the landing. y los arrastrábamos a la orilla. And when we took them to the sawmill, Y cuando los llevamos al aserradero, they would keep half, they would give us half. ellos se quedaban con la mitad y nos daban la mitad. And that's how we got a building. Y así fue como construimos un The edificio. Lord put it there 60 years before. El Señor lo había puesto ahí 60 años He antes. just put it on the bottom of the river. Lo había puesto en el fondo del río. And we just had to get it off the river Y bottom. nosotros solo teníamos que sacarlo de ahí. My favorite song is this. Mi canción favorita es, God can make a way Dios puede abrir camino where there seems to be no way, donde parece que no hay camino, but He only makes that way pero solo abre ese camino when there's obedient action to what He says. cuando hay acción obediente a lo que Él dice. He's telling us that we need to be equipped not only to minister to the Lord, Nos está diciendo que debemos estar equipados no solo para ministrar al Señor, not only to minister to one another, no solo para ministrarnos unos a otros, but to reach out in ministry to the world. sino a extendernos a ministrar a un mundo. You're in a city of 1.5 million people, Ustedes están en una ciudad de 1 millón de gentes and only about 50,000 of them know the y Lord. solo como 50,000 conocen al Señor. You're in the middle of a huge harvest field. Están en medio de un campo enorme de cosecha. Lift up your eyes. Levanten sus ojos Look on the y field. miren a los campos. They're white for harvest. Están blancos para la
cosecha. Believe God to give you thousands of Crean que el Señor les dará miles de almas. and reach out and cast in the net. Y extiéndanse y lancen sus redes. Yes, minister to the Lord. Sí, ministerio al Señor. Yes, minister to one another. Y sí, ministrense unos a otros. But reach out and minister to that world that's lost. Pero extiéndanse y ministren a este mundo que está And perdido. God will continue to increase and bless Y el you. Señor continuará aumentando y bendiciéndoles. Make the dedication. Hagan la dedicación, Make the commitment. el compromiso. Give a tithe of your life to the Lord. Den un diezmo de su vida al Señor. And see what God will Y do. vean lo que Dios hará. God wants to bless you Dios quiere bendecirte and make you a blessing. y hacerte una bendición. Lord, we bow our heart and our heads in your presence. Señor, inclinamos nuestros corazones y cabezas en tu presencia. We want to see the life that's been imparted these days Queremos ver que la vida que ha sido impartida en estos días continue in these people and in this fellowship. continúe en este pueblo y en esta congregación. We want to see the blessing continue in Chihuahua. Queremos ver que la bendición continúe en Chihuahua. So help us to do that which will keep the blessing flowing. Así que ayúdanos a hacer aquello que hará que la bendición continúe. Cause us to do that which will keep the rivers flowing. Causa que hagamos aquello que hará que el río siga fluyendo. In the name of our Lord Jesus En Christ. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. Is the Lord speaking to anyone here today? ¿Está hablando el Señor a alguien aquí esta tarde? Remember, faith is obedient action Recuerde, fe es acción obediente in response to what God is saying. en respuesta a lo que Dios está diciendo. Hear His voice Oye su voz and do what He says. y haz lo que dice. And watch the blessings flow. Y observa a las bendiciones fluir. Hallelujah. Praise the Lord. Brother Joe, God bless you.